Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Buenas noches. Que el Señor le bendiga. El tema de hoy va a estar muy edificante. Espero que lo entendamos. Espero que sea para la gloria del Señor y podamos ir entendiendo cada día los secretos, los misterios que el Señor nos regala a través de su palabra. Cuando uno tiene la oportunidad de leer la Escritura, cuando uno tiene la oportunidad de leerla, y en la medida en que uno va leyendo, hay ciertas cosas en la Escritura que nos lleva a decir, pero este acto, esta actitud, esta palabra la hizo Jesús. Entonces encuentra uno en esa parte de la Escritura esa relación que se debe tener con el Mesías. Recuerde que en la Escritura, cualquier tema que usted estudie, cualquier tema que a usted le dé, siempre busque la presencia del Señor en esa temática. Siempre busque la obra del Señor, siempre busque al Mesías, porque nada o todo lo que está escrito en la Escritura, lo que está escrito en la palabra, se relaciona con el Mesías. Por eso, cuando se habla de esto, se habla de lo otro, siempre busque, vuelvo y le digo, busquemos la presencia del Señor en cada versículo, en cada capítulo, en cada uno de los nombres o en cada uno de los eventos que nosotros podemos ver y que la Escritura nos presenta. Hoy vamos a estudiar y vamos a analizar un poquito lo que estamos viendo acerca de los 3 pozos de Isaac. Cada uno de ellos tiene algo que ver con el Mesías, cada uno de ellos tiene que ver con algo relacionado con el Señor, y que nosotros tenemos que buscar qué es lo que pasó en esa época y qué es lo que el Señor nos quiere hablar a nosotros, porque recuerde que todos los eventos antiguos, todas las situaciones de antes del Señor, todo eso es sombra de lo que había de venir, es sombra de la figura. Ya en el Nuevo Testamento ya nosotros tenemos la figura, pero esa figura tiene una proyección, viene con algo que se relaciona con la obra del Señor y con la tarea. Por eso es importante que nosotros miremos siempre y busquemos siempre los temas basados en el nombre del Señor y dentro de la obra del Señor. Estábamos hablando y habíamos dicho que Isaac había llegado una vez más al mismo sitio donde su padre había hecho un compromiso, habían hecho un pacto con Elimelech o Abimelech, según la traducción que se le dé, pero que la palabra Elimelech significa la casa del rey o significa la casa del padre. Entonces,
es importante. Le decía que este nombre Elimelech, más que todo, hace referencia a un título, como faraón, como el presidente, como el gobernador, como el alcalde, siempre se le está dando ese nombre. Dice que cuando Isaac llegó al mismo sitio donde su padre había dejado unos pozos, pero que debido a los inconvenientes, a la envidia, a que ellos vieron cómo Dios los bendecía, y así como ellos vieron, entonces el rey vino a decir, bueno, usted se está haciendo fuerte, usted se está haciendo poderoso, hemos visto que Dios está con usted, que su Dios está con usted, pero nosotros tenemos temor de que de pronto usted se levante contra nosotros. O sea, fíjese que el temor del enemigo es que él sea que yo sea su adversario o que yo sea el que lo domine. Por eso el mismo Señor nos dijo que nosotros tenemos dominio y control sobre la situación. Nosotros tenemos dominio y control sobre las circunstancias, sobre esa situación que en algún momento nos está sacando, nos está llevando a digamos, una lejanía acerca de las cosas del Señor. Habíamos dicho que el primer nombre que Abraham le había dado al pozo era Esek, y la palabra Esek significa riña, significa disputa, y que como era agua dulces, agua fresca, porque era un pozo, y ya le vuelvo y le recuerdo que el pozo es aquel que es alimentado por aguas subterráneas. Cuando nosotros entramos en el camino del Señor, el Señor empieza, por eso Él dice que fluirá de nosotros. Nosotros somos pozo porque el pozo es un hueco, un orificio dentro de la tierra, pero que va a ser suplido por las aguas subterráneas, por aguas dulces, por aguas limpias que no tienen contaminación de todo lo que hay en el ambiente. Entonces, igualmente se sucede con nosotros. Nosotros somos ese pozo, y cuando nosotros definimos entrar en el camino del Señor, el Señor quiere empezar que su presencia fluya en nosotros, que la parte espiritual fluya en nosotros, porque eso es lo que nos hace cambiar, eso es lo que nos hace caminar dentro de los parámetros del Señor. Dice que este pozo, bueno, ya sabemos que es la diferencia. Ahora, vayamos por favor a Génesis 26, 21. 26, 21. Y vamos a mirar qué nos dice la Escritura, qué nos enseña el Señor a través de este segundo pozo que abre Isaac, porque el primero lo perdió, el primero por no discutir, por no pelear, por no levantar polvareras, porque recuerde que ellos estaban como extranjeros, y el extranjero que llega a una tierra que no es la suya, tiene que respetar la tierra, respetar la patria, respetar ese sitio que no es suyo. Y ese es lo que el Señor está diciendo. Una cosa es que usted esté aquí, pero yo le diga que usted esté acá, pero no me aprenda sus costumbres, no me aprendan a adorar a sus dioses, no hagan alianza, no hagan convenios con ellos, porque nos van a terminar contaminando, nos van a terminar sacándonos de la misma presencia del Señor. Ya en nosotros no fluye agua fresca, ya en nosotros ya no fluye el Espíritu, ya viene a salir las aguas saladas, las aguas estancadas y todo el tipo de agua que nos habla la Escritura, pero que no es potable, no sirve para el consumo humano. Y muchas veces ni siquiera para regar las plantas. ¿Por qué? Porque estamos dando un líquido contaminado y seguramente vamos a dañar la cosecha, porque el agua no es adaptada o el agua no es potable y no sirve ¿para qué? Para regar, y menos para darle a los animales. Bien, dice la Escritura en Génesis 26, 21. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Signa. Este nombre, fíjese que
Siempre nosotros vamos a tener a nuestro alrededor situaciones, circunstancias, vamos a vivir situaciones difíciles, pero siempre va a haber alguien que va a ser su opositor. Vuelvo y le repito lo que nos dice el Señor. Dios me puede dar a mí una palabra, Dios me puede dar a mí una bendición, sea en la parte financiera, sea en la parte emocional, sea en la parte espiritual, pero se van a presentar en nosotros o a nuestro alrededor situaciones que nos van a llevar a tambalear por lo que el Señor nos ha dado. Si nosotros no hemos sido preparados, si nosotros no estamos crecidos, maduros en las cosas del Señor, Dios no le va a dar lo que usted puede estar pidiendo porque no hay la madurez. Porque si la persona está pidiendo dinero y deme dinero y el Señor se lo quiere dar, pero Él va a mirar el tipo de administración que usted tiene con lo poco que Dios le ha dado. Si Dios ve que la administración de lo poco que Dios le ha dado no es de acuerdo a lo que dice la Escritura, que gastamos el dinero que no es pan, que gastamos el dinero en lo que nos sacia, entonces el Señor dice, usted no está listo. No está listo para que yo derrame hasta que sobreabunde, sino que le voy a dar a usted lo del día hasta cuando aprendamos a ser buenos administradores de la gloria, de la gracia y de los bienes que el Señor nos quiere dar. Por eso dice que ellos abrieron otro pozo y dice la Escritura que también riñeron. Vuelvo y le repito, hermano. En estos momentos de pronto muchos de nosotros estamos complicados, hay situaciones a nivel de todos los niveles, está riñendo contra la fe, está riñendo contra el poder, está riñendo contra la presencia, o sea, un montón de situaciones que se pueden llegar a presentar por culpa o digamos porque es la razón y es el motivo que Dios va a usar, que Dios va a hacer para que usted crezca. Para que nosotros demos el fruto adecuado, para que nosotros sigamos teniendo la presencia del Señor. Ahora fíjese que dice, Él le dio un nombre, Abraham le dio un nombre que es Signa. ¿Qué significa dentro del lenguaje del Señor este nombre? Recuerde que los nombres tienen características que representan unas acciones, que representan unas características, que representan un mover de Dios y que tiene una fama o tiene un mover y por tanto nosotros debemos de conocer el verdadero significado para poder entender lo que me está diciendo la Escritura. La palabra signa en el hebreo significa hostilidad. La palabra signa significa oposición. La palabra hostilidad, que es el verdadero significado del pozo signa. Ese es el significado, de pronto ustedes lo tienen ahí en su escritura, en la Biblia, y dice que es hostilidad. Volvieron a reñir, volvieron a pelear, volvieron a enfrentarse, volvieron a discutir. No se sabe si hubo muertos, no se sabe, la Biblia dice pelearon, o de pronto somos de esos de que peleamos, pero cuando ya la cosa se pone color de hormiga, cada uno coge para su casa, ¿cierto? Pero aquí dice la Escritura que riñeron, que discutieron, que pelearon, y la orden de pronto de Isaac era, no discutan, déjenle las cosas. Y eso es lo que nos da a entender a nosotros el Señor. Cuando alguien se levante contra nosotros, por cualquier motivo, no se vaya a las palabras con la persona, no se vaya a lo dime que yo te diré, porque seguramente nosotros en nuestro furor, en nuestro calor, vamos a terminar perdiendo y vamos a terminar sacando el viejo hombre y nos perdimos todo lo que hemos venido haciendo. Entonces, por eso el Señor dice, no pelee, no discuta, déjele. Y si te piden la carpa, dele también la espada y dele todo lo que usted quiera, pero lo que el Señor nos enseña en su palabra es no discutir, no pelear por las cosas, porque vuelvo y le repito lo que el Señor habla, porque el Señor dice que si alguien viene y te pide prestada la capa y te pide prestada, pero no, entonces dice, pues entonces también dele el resto.
¿Para qué? Porque es que no vale la pena pelear por las cosas, porque se va a perder una amistad, se va a perder una familiaridad, se va a perder una relación, simplemente por algo material, simplemente por algo que existe miles de oportunidades de obtener y algo mejor. Algo mejor, siempre piense en eso, de que alguna situación, alguna circunstancia se puede llegar a perder, podemos estar en esto, pero detrás de eso, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que todos los que amamos al Señor, todo lo que pasa en nuestro alrededor, todo sirve para bien. Algo detrás de cada situación está la presencia de Dios, está el trato de Dios, está la misericordia de Dios, está el favor del Señor. Está una de las cosas que es lo que el Señor está buscando en nosotros y es nuestro crecimiento espiritual, nuestra relación con el Señor. Cada día, hermano, nos aproximamos más hacia la venida del Señor y nosotros debemos estar más preparados, más humildes, más cerca del Señor para poder irnos en esta primera ida, en este primer viaje. O de pronto usted se irá en el segundo, pero ya las condiciones son muy diferentes y ya no es la gracia, sino ya es por la sombra, por el cumplimiento de las reglas, de las normas, de todo lo que dice la Escritura. Entonces, por eso es importante lo que está diciendo acá. Así como Abraham no peleó y dijo, sí, cójalo, eso, yo no voy a ponerme a pelear. Vendrán cosas mejores. Yo estoy actuando como una persona madura. La persona espiritual, la persona que conoce del Señor, es la que tiene que llevar las cosas a la paz. Es la persona que tiene que decir, bueno, ¿y usted qué define? ¿Usted qué determina? ¿Cómo le parece a usted? Como le dijo Abraham a Lot. No vamos a pelear porque es que somos familia. Y tengamos en cuenta los conceptos, tengamos en cuenta el parentesco, tengamos en cuenta las cosas. Somos el pueblo de Dios, somos los ungidos del Señor, somos los que llevamos la luz del Señor. Entonces, ¿por qué vamos a pelear? Y eso le dijo a Abraham a Lot, no haya pelea ni haya altercado entre usted y yo. Defina usted para dónde se va a ir. Si usted se quiere ir para el oriente, yo me voy para el occidente. Si usted se va para el sur, yo me voy para el norte. Defina, esa es la persona espiritual, la que deja que el que levanta la tramoya, levanta el pleito, levanta el bonche, levanta la pelea, es la que defina. Bueno, ¿y usted qué piensa? ¿Por qué? Porque eso es un símbolo de madurez y de espiritualidad. Eso es lo que determina cuando nosotros tomamos esa decisión. Le dejamos que el enemigo defina. ¿Por qué? Porque cuando yo dejo que el enemigo sea, y yo no tomo venganza sobre eso, es Dios quien va a actuar sobre ellos. Es Dios el que va a actuar sobre ellos y no sobre mí. A Él vendrá el juicio, pero para mí vendrá la recompensa. Entonces, entendamos eso. Y nosotros somos muy dados a levantarnos y a pelear por una pepa de arroz o a pelear por cualquier cosa que se pueda estar peleando y al final, pues, perdimos todo y empieza nuestro cargo de conciencia. Uy, eso no era así, pero ya que ya se quedó el concepto errado, ya se quedó con la furia, ya se quedó con un concepto equivocado y por más de que usted de ahí para adelante sea el santo Job, no le van a creer. ¿Por qué? Porque siempre queda marcado lo malo, no lo bueno que nosotros estamos haciendo. Bien, ¿qué significa la palabra hostilidad dentro del lenguaje del Señor? La palabra hostilidad significa enemistad. La palabra hostilidad para el Señor representa oposición, representa una rivalidad, representa una animadversión, una antipatía, una aversión, una discordia, un enfrentamiento, una incompatibilidad. Es lo que me dice la Escritura. Es lo que está diciendo el Señor. ¿Qué hay? Hay una oposición. ¿Por qué? Porque ellos encontraron agua. Porque ellos volvió el Señor y le dio la bendición que tenía su papá. Le dio la bendición porque era un trabajo que hizo su papá y eso era heredad. Era herencia de su hijo porque él lo había conquistado, porque él lo había abierto y porque había un pacto
entre cabezas, había un pacto entre Abraham y un pacto con el antiguo rey, y eso se respetaba de ahí para adelante. Dice que esa hostilidad, dice, es una enemistad. Muchos de nosotros de pronto ya no nos quieren, de pronto ya no nos invitan a sus cosas. ¿Por qué? Porque dicen, es que a ustedes no les gusta bailar o tomar o el estilo de vida que tenga la persona que se está oponiendo al caminar suyo. O sea, nos hemos hecho enemigos. ¿Pero por qué? Por causa de la bondad del Señor. Señor Jesús tuvo muchos enemigos porque habló la verdad, porque caminó dentro de los parámetros de Dios, porque trajo la verdad. Y a la gente le gusta caminar en medio de la mentira, le gusta caminar en medio de las cosas que no son del Señor, porque para esa persona que no le ha nacido la luz, que no ha visto al Señor, que no ha experimentado las cosas de Dios, pues van a ser locura, como dice el Señor en su palabra. Pero cuando uno ya conoce la palabra, cuando uno ya se ha deleitado, como dice el Señor en su palabra, deleítate a sí mismo en el Señor y Él me va a conceder todas las cosas. Pero ¿cuándo me la va a dar? Cuando yo aprenda a deleitarme. Cuando yo aprenda a deleitarme en todo lo que tenga que ver con el Señor. Cuando para mí sea un deleite, un gozo, una alegría o cualquier otra emoción, las cosas de Dios. Que yo diga, no, lo dejamos para después y yo sigo con mi camino, ¿ya? Dios es un Dios de orden, hermano, y Dios estableció una serie de parámetros, Dios estableció una serie de cosas, y las normas que el Señor delegó, el Señor impuso, el Señor trajo, es que usted tiene 6 días para trabajar. Entonces, ¿por qué los días del Señor yo invento cosas? Porque esa es la oposición. Mi cuerpo siempre va a ir en contra de lo que tiene que ver con la parte espiritual. Siempre ese día se me va a presentar algo o alguna situación y lo primero que decimos es, no voy, no asisto, más tarde lo veo, o sea, sacamos cualquier situación. ¿Para qué? Para no cumplir al Señor. Por eso dice que también es una oposición. Fíjense que así como el primer pozo ese significa oposición, significa riña, significa disputa. Aquí también, todo lo que tenga que ver con el Señor va a ser luchado, hermano. Todo lo que tenga que ver con su prosperidad, con su crecimiento espiritual, con cualquier cosa que tenga que ver con el Señor, va a haber una disputa. Va a haber una riña, va a haber una pelea. Tal vez usted no tenga diferencias porque en su casa todos caminan en la fe. Pero de pronto en nosotros mismos, lo que yo le decía, hay cosas en nosotros, porque hay una tradición. Dígame, la gente no dice, pero aún hasta los mismos pastores que no tienen la luz celebran la Navidad. Entonces, eso es una riña, eso es una contienda. ¿Por qué? Porque yo no, pero es el tiempo para predicar, es el tiempo para la familia, es el tiempo para darle regalos al niño. Le digo, sí, siga con Roma y allá usted va a llegar. ¿Por qué? Porque nosotros disfrazamos las cosas porque no nos ha alumbrado el Señor. Y nosotros no hemos entendido que así como dice la Escritura, que el pueblo de Israel es luz para nosotros los que somos seguidores de Jesús somos luz para las naciones. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. Tenemos que con amor, con misericordia, con bondad, enseñarle a la gente lo que significa caminar en el Evangelio, caminar dentro de las normas del Señor. Por eso dice que va a haber oposición, y lo que leíamos en el culto pasado, que lo que se opone a mí, ¿qué es? Pablo no dice que es el mundo. ¿Qué es lo que se opone? Mi carne. Ese es mi peor enemigo. Ese es mi mayor opositor. Ese es el que tengo enemistad, tengo casada una pelea con mi carne. Pero la Biblia me dice que yo puedo vencer. La palabra me dice que yo puedo gobernar. La palabra me dice que yo puedo tomar la sartén por el mango y decirle a esa situación y decirle a esa circunstancia, usted no me gobierna, usted no me domina. Fíjese algo, hermano, que
para uno poder gobernar la carne, usted tiene que cambiar su forma de pensar. Tiene que cambiar lo que usted está alimentando su cuerpo. Recuerde que la lámpara de mi cuerpo son mis ojos y yo debo de tener cuidado lo que estoy hablando, lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando, porque de ahí es donde mis ojos se van a dirigir, mis ojos se van a ir hacia algo y yo voy a alimentar a mi cuerpo con esa situación y voy a terminar seguramente haciendo lo incorrecto para el Señor. Entonces fíjense lo que nos está diciendo el Señor. Siempre vamos a tener una oposición. Siempre se va a presentar algo en nosotros, porque en nosotros hay enemistad con la carne. Es una pelea, hermano. Pablo lo dice, que se opone, la carne se opone a lo espiritual y el espíritu se opone a lo que es de la carne. Eso lo dice la Escritura, lo dice la palabra. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero ¿quién es mi opositor? Mi carne. Mi carne es la que se opone, mi carne es la que dice duerma 5 minuticos más y usted pensando que ya pasan, usted no duerme. Y así somos nosotros, pero el solo hecho de quedarnos ahí un poquito en la cama, pensamos que descansamos y resulta que no. Entonces fíjese que somos nosotros mismos los que nos ponemos argumentos, nos ponemos una serie de barreras, ¿para qué? Para no hacer la voluntad del Señor. El otro concepto es la rivalidad. Fíjense que hay una rivalidad, ¿por qué? ¿Por qué había rivalidad entre ellos? Porque el que tenía el pozo tenía poder, tenía autoridad, tenía dinero, porque no era tanto el ganado, no era tanto las cosechas, era el que tuviera agua, el que tenía dinero, el que tenía una posición, el que tenía un buen nombre. Entonces, fíjense que es lo que me dice el Señor, es lo que me habla la palabra de Dios. Ahora, miren lo que me dice la Escritura. Desde el principio, el Señor viene preparando y viene diciéndole al pueblo que tengamos cuidado. ¿Qué quiere decir la hostilidad? ¿Qué me quiere decir? Vámonos, por favor, a Levítico 26, 21. Levítico 26, 21. Muchos de nosotros caminamos con el Señor, decimos caminar con el Eterno, decimos caminamos con el Señor. Soy creyente, camino con el Señor, leo la Escritura, oro, canto. Pero ¿qué me dice el Señor? La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Levítico 26, 22, si anduvieres conmigo en oposición, y no me queréis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Fíjese, usted puede decir, yo camino con el Señor, yo ando con el Señor, pero aquí el Señor dice, si andas conmigo, pero estás en oposición. Estás haciendo en algunas cosas, estás haciendo lo malo. Estás caminando no de acuerdo a lo que dice mi palabra. No estamos en el orden de Dios, no estamos en la voluntad de Dios, pero camino con Él. Estoy con Él. Por eso el Señor dice, si anduvieres conmigo, si caminas conmigo, pero ese caminar es en contra. En algunas cosas, en algunas áreas de mi vida, estoy en oposición. ¿Qué dice el Señor? Usted no me está escuchando. Usted puede estar aquí oyendo, pero no está escuchando. ¿Por qué? Porque tiene su mente por allá en otras cosas, tenemos la mente por allá en otras circunstancias y no estoy centrado en lo que me están hablando, centrado en lo que el Señor me está diciendo. Pero usted está aquí, pero nosotros estamos aquí. Pero ¿dónde tiene la loca de la casa? ¿En dónde está su mente? ¿En dónde está vagando? Entre dos aguas. Por eso el Señor dice, oiga, usted no me escucha. Usted no me está escuchando. Es como cuando uno le dice a los niños, ¿no? Arregle su cuarto. Y el chinito sigue jugando. Y usted vuelve y pasa y dice, se iban 2, arregle su cuarto. La tercera habla la chancleta.
¿Sí? ¿Por qué? Porque el niño está concentrado, porque él está jugando y no quiere obedecer, pero está ahí, pero se le dio la orden, pero se le dio la tarea por hacer, pero él no quiere. Entonces, ¿qué dice el Señor? No me quieres oír. Si estoy en oposición, de acuerdo a lo que me dice la Escritura, pero yo estoy con el Señor, yo estoy en oposición, soy enemigo en esa parte de mi área, en esa parte de mi ser, tengo enemistad para con Dios, tengo enemistad con el Señor. Y por eso dice así la Escritura, dice, y no me quieres oír. ¿Qué va a hacer el Señor? Dice, yo voy a añadir sobre ustedes 7 veces más plagas según lo que usted está haciendo. Según lo que usted está haciendo, yo le voy a añadir. Yo le voy a poner, usted sigue en oposición, sigue caminando erradamente, sigue desviándose, entonces yo voy a traer algo sobre usted. Yo voy a añadir una plaga, voy a añadir una situación, voy a traer una circunstancia sobre su casa, sobre su vida, sobre su andar, sobre su trabajo. ¿Por qué? Porque usted está haciendo mi oposición dentro de usted mismo. Pero fíjense lo que me está diciendo aquí el Señor. Estamos con Él, porque Él está reconociendo que estamos con Él. Usted reconoce que está con el Señor. Yo reconozco que estoy con el Señor, pero aquí el Señor está diciendo que en algunas cosas nosotros no estamos siendo oidores. En algunas cosas nosotros estamos siendo opositores. Es decir, que aquí lo que dice el Señor dice, eres hostil. Estás en hostilidad conmigo. Y eso nos lleva a ¿qué? A estar recibiendo lo que dice el Señor, una plaga, una enfermedad, una situación de mi casa, de mi trabajo, con mi vida, alguna situación ha de añadir el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo lo inadecuado, no estamos caminando de acuerdo a lo que dice la Escritura. Romanos 8:7, por favor. Romanos 8:7. Romanos 8:7. Dice así la palabra del Señor. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Por qué no pueden? Porque no estamos escuchando. ¿Por qué no escuchamos? Porque voy en oposición con algo que el Señor me dijo. Entonces fíjense cómo se maneja y cómo el Señor nos viene hablando y cómo el Señor nos viene diciendo, oiga, tenemos hostilidad, se abrió una segunda oportunidad, Dios nos dio una segunda oportunidad, Dios nos está dando este llamado y nos está diciendo de miles formas, de miles maneras que debemos de buscar el agua, las fuentes de las aguas para que fluyan en el pozo. La fuente de las aguas vivas es el Padre, porque lo dice Isaías. El Padre es la fuente de las aguas vivas. Y yo soy el pozo, y si yo me alimento, si yo obedezco, fluirá dentro de mí, saldrá dentro de mí las aguas dulces, las aguas que van a calmar mi sed, las aguas que me van a ayudar y que van a impedir y van a hacer que no traiga sobre mí lo que dice la Escritura, que pueda venir un inconveniente, que pueda venir una situación sobre mi vida. Y por eso lo está diciendo aquí el Señor, dice, por cuanto un designio es un pensamiento, por cuanto los pensamientos de la carne son ¿qué? Enemistad para con Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley. Es difícil, hermanos, sujetarnos, es difícil, pero fíjense que yo digo una cosa, que si nosotros amáramos realmente al Señor, seguramente no había necesidad de muchas cosas. Pero ¿por qué Dios dejó la ley y unas reglas? Porque Él sabe que nosotros somos fáciles de desviarnos del camino. Somos fáciles de desviarnos. Fíjense que yo venía y le hablaba al señor del taxi porque hizo un cruce. Yo le dije, usted este cruce no lo puede hacer. Dijo, eso no importa. Le dije, ¿cómo que no? ¿Cómo que no importa? ¿Usted se imagina que usted vaya cruzando y venga una moto, no se estrella contra mí? ¿No nos va y nos manda lejos? ¿Por qué? Porque estamos infringiendo una norma, le dije.
porque estamos violando la palabra, somos transgresores de la ley. Dijo, sí, yo le dije, por eso el alcalde, lo que he visto, el alcalde está diciendo que le va a poner la vista a los que se pasan por los sardineles de la moto para pasar por encima, o sea, un caos. Donde dice no se cruce, se cruza. Donde dice pare, no para, sigue. Le dije, y así no funciona, por eso estamos así, porque nosotros somos violadores de las leyes, de las reglas y de las normas. Las conocemos, sí, pero no las obedecemos. Y no miramos que hay alguien detrás mío y que yo puedo poner en riesgo la vida de esa persona, o el motociclista que pasa derecho y se llevó el transeúnte o se llevó la persona. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos pensando, porque nosotros yo corro y entre más corro más rápido. No, más vale perder un minuto en la vida y no la vida en un minuto. Entonces, eso es importante, hermano. Guarde. Mi padre siempre le decía a mis hermanos, váyanse por la derecha, hagan sus pares, no corra, porque si usted no corre y viene otro chifloreto, ese usted le da chance de frenar y el otro que pase y se escobolle, pero usted guardará su vida. Esos eran los consejos que nuestro padre le daba siempre a los que estaban aprendiendo a manejar. Entonces fíjense lo que está diciendo el Señor. Pablo le está diciendo nada más y nada menos que los romanos. Carnales como no, usted no tiene idea. Pero para ellos también está la oportunidad, porque el Señor viene a traer la oportunidad de que todos entremos en el plan de salvación, todos entremos en la redención. Y Dios va a utilizar, hermanos, Dios va a utilizar al que Él ha llamado, al que Él ha formado, al que Él ha estructurado, aquel, mire, la Biblia tiene un esquema, la Biblia tiene una forma de cómo Dios maneja las cosas. Si nosotros hemos tenido la oportunidad de leer la Escritura y le prestamos atención a las cosas que están en la palabra, la Biblia, el Señor habla de un proceso que Dios hará. ¿Y cuál es ese proceso? Uno, Dios le quiere hablar, y voy a trabajar esto que hoy leí, estudié y me pareció interesante. Dios quiere traer la redención a los gentiles. Ese es el plan de Dios. Israel ya es el pueblo del Señor y por ende ya está ahí. Pero el Señor mandó fue por los gentiles. El Señor mandó fue por el pueblo gentil. Tanto es la preocupación de Dios por el que está fuera, por el que no camina, por el que está, que Dios va a utilizar a uno, pero para poderlo enviar a usted, a Nínive, a Samaria, para poderlo enviar a cualquier sitio donde pululan los gentiles, resulta que usted debe ser formado. Resulta que usted debe ser estructurado. Resulta que nosotros debemos ser adecuados para el mensaje que vamos a llevar. Y si usted analiza y miramos un poco, cuando el Señor llamó a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive. Y lleva mi mensaje, lléveselo a Nínive. Él dijo, ¿y por qué a Nínive? Si Nínive es de los asirios, Nínive era de los asirios, de los babilonios, y era un pueblo, dice la Escritura, que era un pueblo perverso, macabro, y que cuando llegaba devastaba, mataba, sacaba a los niños de los vientres, hacían locuras. Y él, como hebreo, porque él dice, soy hebreo, como hebreo, Dios le dijo, los hebreos tienen la tarea de ser luz para nosotros. Esa es la tarea. Es la tarea de ellos, ser luz para nosotros. Y por eso mandó ¿a quién? A Jonás. Y le dijo, levántate y vaya. Vaya, lleve el mensaje a Nínive. Y él dijo, no. ¿Por qué? Porque él había experimentado y conocía la crueldad de los ninivitas, de los asirios y de todo ese pueblo.
porque dice la palabra que era un pueblo perverso, era un pueblo que no tenía contemplación ni misericordia con nadie. Pero aunque sean así, son gentiles y Dios quiere salvarlos a ellos. Dios también quiere. Él vino no por el sano, hermano. Él mandó a su Hijo por los enfermos, por los que estamos caminando mal. Él mandó a su Hijo por aquellos que están errados en el camino y tomando decisiones equivocadas y contra sí mismos. Y dice el Señor en su palabra, dice que el Señor cuando le dio la tarea, ¿qué hizo? Él le dijo, levántate y vete a Nínive. Y él no. Lo que él hizo fue que de Nínive, de allá de Nínive, luego bajó a Jope, de Jope tenía que llegar a Tarsis. Y él hizo un descenso, porque yo miraba el mapa y yo dije, ¿dónde queda Nínive? Nínive queda en Babilonia. Y bajó ¿a dónde? A Jope, y de Jope cogió un barco o un velero o lo que fuera para llegar a Tarsis. Sí, mire, a veces nosotros en las decisiones para ir en contra del Señor terminamos enredándonos más. Terminamos más emproblemados si nosotros hubiéramos obedecido. Porque la manera más fácil de ir de Nínive hasta Tarsis eran 800 kilómetros. Pero como él de Nínive bajó a Jope y de Jope bajó a Tarsis, eran 3000 kilómetros y todos en agua. Entonces fíjese que a veces Dios nos da una tarea, una facilidad, nos da una tarea y nosotros en vez de obedecer descendemos, nos salimos, no obedecemos, no practicamos y no le obedecemos al Señor, y eso determina un descenso en mi relación con Dios, un decrecimiento en mi relación con Dios. ¿Y qué hizo? ¿Qué dice el Señor? Porque es que a mí me pareció genial, porque dice el Señor, dice él que él descendió al puerto de Jope y de allí compró un boleto y se fue con la esperanza, miren lo que dice con la esperanza de escapar del Señor. Mire lo que piensa uno, ¡qué locura! Es que yo me voy aquí, yo peco y a mí Dios no me ve. Pero cuando usted es un llamado, cuando nosotros somos un elegido a llevar un mensaje, Dios le va a preparar y le dice qué es lo que usted tiene que hacer, cómo hablarlo, cómo decirlo. Cuando la persona lleva el mensaje a los interesados, a quienes Dios le va a dar la salvación, a quienes Dios le va a dar la redención, entonces ese mensajero tiene la tarea de llevar el mensaje. Pero los que escuchan el mensaje tienen dos opciones: obedecer para recompensa o desobedecer para juicio. Usted le pone la herramienta al Señor, usted hace que la decisión de Dios sea de acuerdo a lo que usted tomó. Por eso el Señor le dio el mensaje ¿a quién? A Jonás. Vaya, dígale a ese pueblo que se arrepienta, que dentro de 40 días yo lo voy a destruir si no salen de sus dioses, si no cambian su proceder. Y él dijo, no, yo no voy a ir, porque es que uno puede pensar, yo diría, pero Señor, es como si a mí el Señor me mandara a hablarle de Cristo a los musulmanes. Mi cabeza está en juego. Imagínense, es que eso fue lo que dijo el Señor. Vaya, háblele a ese perverso, a ese matón, a ese que vuela cabezas, a ese que no le interesa que vaya, pero ¿cómo? Y mi vida, porque eso es lo que piensan, no, y mi vida, y si me muero, y si me mata, y mi familia, y mis bienes, y mi esposa, y mis hijos, empieza uno a pensar, ¿qué me puede pasar en el transcurso de la obediencia a ese mandato del Señor? ¿Y qué dice el Señor?
fíjese, ahora dice que si nosotros nos desviamos, si nosotros no hacemos la obediencia, el Señor utilizará sus recursos, porque Él dice que 7 plagas vendrán, le añadirá a la situación suya. ¿Qué hizo el Señor con Jonás? Dice que cuando él iba allá, en la parte más baja del barco, se quedó dormido. A él le interesó 5, la desobediencia a su Dios. No le interesó que se estaba desobedeciendo al Señor, como muchas veces a nosotros nos pasa. Me quedo durmiendo en vez de venir a buscar a Dios. Me voy a lo más profundo, me voy a esconder, a pecar, porque creo que Dios no me ve y Dios está hasta debajo de las piedras. Y fíjense que Él está diciendo que Él mandó, por eso Él dice en la Escritura, dice, yo añadiré a su desobediencia, a lo que usted está haciendo, yo me voy contra usted, porque yo lo mandé a hacer algo, y usted me tiene que obedecer, usted me tiene que obedecer. ¿Por qué? Porque está en juego la vida de los 120 que estaban allá, que estaban listos para ser redimidos. Y Dios no nos va a dejar perder, o usted y yo le cumplimos, o Él nos lleva así a cumplirle. Usted y yo no jugamos con el Señor. Y dice la palabra, dice que Él levantó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. ¡Qué tremendo! Yo decía, Dios mío, y el otro allá durmiendo. Tenaz. Esta situación uno la puede pensar como ¿qué? Como cuando los discípulos estaban en alta mar. El Señor foqueado y todos allá luchando y batallando y el Señor durmiendo. No porque el Señor estuviera en desobediencia, porque Él sabía lo que iba a hacer. Por eso el Señor dice que la señal que le pedían los fariseos para determinar que Él era el Mesías, dijo, la única señal es lo que dice Jonás. Entonces, eso es lo que yo estoy estudiando. ¿Qué quiere decir la señal de Jonás? ¿Qué quiere decir la señal de Lot? ¿Qué quiere decir la esposa de Lot? ¿Y qué quiere decir Lot? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué el Señor habla específicamente, pone ciertos eventos de la Escritura como señales de que Él era el Mesías? De que Él era la figura de esa sombra que se vivió en esa época. Por eso Él dice, yo no le voy a dar señales. La única señal es la del profeta Jonás. Vaya, estudie quién era, qué hizo. Esa es la única señal. Y fíjense que Él aquí dice que Él estaba durmiendo. Y lo que le dijeron los demás, empezaron fueron y le dijeron, mientras sucedía, Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Y todos luchando por sostener el barco en medio de semejante situación. ¿Y qué le dijo el capitán? ¡Hey, dormilón! ¡Hey, ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación? ¿Qué le dijo? Levántate. Oye, levántate. La palabra levantarse en el hebreo quiere decir uno que viene a traer salvación. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor. Era necesario que Jonás fuera al fondo del mar, en la boca de un pez, porque eso significaba la tumba, significaba el Seol, y por eso él tuvo que ir hasta allá, y desde allá oró, y el Señor respondió. Entonces, fíjense lo que dice acá. O sea, eso es interesante, interesantísima la relación que hay entre el Señor y Jonás. O sea, la señal que nos pone el Señor para poder entender lo que dice la Escritura. Ahora, mire, hermano, y aquí esto se lo quiero decir a usted con todo el amor del mundo. A nosotros el Señor nos llamó a predicar su palabra. A nosotros el Señor nos ha ungido con su presencia y nos ha elegido como morada del Dios vivo, como la presencia del Espíritu Santo para usted llevar una tarea, para que usted haga una obra en su nombre.
Pero déjeme decirle lo que me enseñó a mí el Señor anoche. Para que usted y yo crezcamos en el Señor, para que usted y yo obedezcamos al Señor, el Señor lo va a sacar a usted de la comodidad de su casa, de la comodidad de la silla. Aquí recibimos la palabra, pero usted tiene que crecer allá afuera. Usted no crece aquí en la iglesia. Usted no crece aquí. Usted aquí recibe la palabra, recibe la instrucción, pero usted crece cuando usted la pone allá, cuando usted predica, cuando usted lleva la palabra, el mensaje. Cuando usted obedece al Señor, usted crece. De resto usted no crecerá. Seguirá ahí sentadito. Como el Señor, me decía anoche el Señor, como el Señor cogió a Abraham y lo sacó de su tierra, de su comodidad, de su riqueza, de todo lo que tenía. Le dijo, se me va de la comodidad de su casa, se me va de la comodidad de su sofá, se me va de la comodidad de su casa y se me va a la tierra, porque allí es donde usted va a crecer. En medio de la tribulación, en medio de las situaciones, es como usted va a crecer, porque va a buscarme. Porque va a buscarme y yo me encontraré y yo le diré. Por eso el Señor sacó a Abraham y el padre se lo llevó. El padre dijo, vámonos. Y en Harán, ¿qué hizo el Señor? Le quitó el papá. Porque si no, él no podía cumplir, seguía pegado al cordón umbilical del papá. Y luego, ¿qué puso? Los pleitos y las disensiones entre los servidores de Lot y fuera. Porque el trabajo es suyo, la tarea es usted y yo, no con los que están a su alrededor. Lo hizo con Jacob, lo sacó de la carpa de su mamá, lo sacó de la comodidad, de las bondades, de la comodidad de su casa. Vaya, porque yo a usted le tengo una tarea. Vaya, cásese, vaya, trabaje, vaya, haga, porque usted ha sido elegido por mí para que sea la cabeza de las 12 tribus. No importa la edad, de cuántos años sacó el Señor a Abraham de su tierra. 75 años lo sacó de su comodidad, de su riqueza, de todo lo que tenía. Lo sacó porque necesito que usted se vaya. Necesito que salga de su comodidad, de allá del fresco, de todo, y ahora. Y los gentiles que no están siendo llamados, y los gentiles que no se les ha predicado, yo le dije a usted, levántese, porque si no el Señor le va a quitar todo lo que le está impidiendo a usted que crezca en el Señor. Eso me enseña la Escritura. Eso es lo que me decía a mí el Señor. Es lo que me habla el Señor. Si tiene que quitarme a quien sea, Él lo hará. Porque Él tiene una tarea con usted y usted tiene una tarea con Dios. Dios no está jugando. Tal vez nosotros sí estamos jugando a no creer, pero Dios lo hará, hermano. Dios lo hará. No le quitó a Job su familia, su dinero, ¿para qué? Para que dijera, yo de oídas, pero ahora yo te veo. Eso es lo que está haciendo el Señor. El Señor va a quitar la comodidad del creyente, la comodidad de los seguidores del Señor, que solamente creen que venir aquí, escuchar la palabra y me voy a mi casa. No, usted tiene que salir allá. Tiene que salir a evangelizar, tiene que salir a dar la imagen, a predicar, a testificar del Señor. Eso es lo que me enseña a mí la Escritura. Fíjese, cuando el Señor, cuando los señores que estaban con Jonás, ¿qué le dijeron? Hey, ¿qué has hecho? Nosotros le hemos clamado a nuestros dioses y las cosas continúan. El problema es usted. Dígame. Y dice la Escritura que Él les había hablado, estoy huyendo de mi Señor. Estoy huyendo de mi Señor. Porque ese es el problema de nosotros, hermano. Siempre le estamos huyendo a las cosas de Dios, siempre le estamos diciendo no, pero el Señor le va a salir al encuentro como le salió con Jonás. El viento, la tormenta, el agua y hasta los mismos que iban ahí. Y sabe, cuando Él le dijo, ¿y tú quién eres? ¿Quién eres tú? Porque Él lo dice aquí, dice, ¿quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? O sea, los que estaban ahí estaban inquietos de que ellos tal vez nunca habían vivido una situación de esas.
Tal vez nosotros necesitamos vivir un revuelo, un remesón, como decía una hermana ahorita. Necesitamos un remesón, ¿para qué? Para que usted se levante, hermano. Para que usted crezca, para que vaya a compartir, para que vaya a evangelizar, para que usted salga de la comodidad de su casa, de la comodidad de su vida. ¿Para qué? Para ir a cumplir los deberes que nosotros tenemos como siervos del Señor. Usted es el que define y determina si Dios le quiere añadir. Si usted le dice así, añádame, Señor. Pues Dios le añadirá, hermano, y le quitará el deleite de sus ojos, le quitará ese opositor, ese enemigo para que usted no salga a laborar, a trabajar, a cumplirle al Señor. Dios se lo va a quitar, ¿cómo? Yo no sé. Levantará un viento, levantará cualquier cosa, pero le va a quitar el impedimento que nosotros tenemos para crecer en el Señor. Eso es lo que me dice aquí el Señor, la hostilidad. ¿Qué es lo que me está quitando a mí la oportunidad de servirle al Señor? ¿Qué es, hermano? Y fíjese lo que Él está diciendo acá. A mí me llama la atención porque Él dice, ellos le preguntaron, y fíjese que cuando Él dice, soy hebreo, soy cristiano. ¿Y dónde está su luz? ¿Dónde está su unción? ¿Dónde está su trabajo? ¿Dónde está su tarea? Dice, soy hebreo, contestó Jonás. Y mire lo que él dice, y temo al Señor. No tengo temor de, sino temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar que está revuelto y la tierra que no vemos. Eso es lo que él está diciendo acá. Yo le sirvo. Pero estaba verdad, no, porque le estaba huyendo, se estaba escondiendo, no le estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Porque muchas veces nosotros no queremos que mucha gente se convierta. Uno está pasando con este sacerdote que el romano lo echó de la iglesia universal. Y ahora él dijo, pues me voy para los protestantes. Y en vez de nosotros recibir a uno que viene de la oscuridad, recibir a una persona que tiene problemas en su identidad por causa del comportamiento que tuvieron con él cuando estaba allá, ¿por qué lo rechazamos? ¿Por qué rechazamos a aquel que está desviado, aquel que está buscando y que quiere servirle al Señor y que él se ha dado cuenta que no es verdad donde él estaba? Que era mentira, que era falsedad. Y nosotros que tenemos la luz, y nosotros que somos los hijos y se nos llena la boca de agua, le hemos cerrado la puerta a ese varón que ha luchado desde que se metió allá a servirle en esa institución. Y ahora él dice, no me quieren los protestantes. Y yo decía, Señor, entonces, ¿dónde está eso que hablamos y predicamos y se nos llena la boca de agua? Si hay una oveja perdida, hay una oveja que está en la oscuridad, una oveja que tiene una mentalidad diferente. Y eso es lo que me está diciendo aquí el Señor. El Señor le está diciendo, dice, yo temo al Señor Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Y ellos le preguntaron, bueno, ¿y qué debemos hacer para que su Dios, que usted dice que está en desobediencia, qué debo hacer para que esto se calme? Y él que le dijo, tomadme y echarme al mar. ¿Y ellos lo cogieron y lo botaron? No, hermano. Ellos no hicieron eso. Esos que estaba en juego su vida, que conocía que Jonás estaba en desobediencia con respecto al Dios que hizo los cielos y que ellos estaban viendo el poder de la desobediencia de uno que Dios estaba utilizando. ¿Qué hicieron? ¿Sabe qué dice? Dice, sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad se hacía más fuerte. Ellos no dijeron, usted es el del problema, váyase, yo me salvo y yo quedo aquí. No, el temor
porque era una vida en medio de un caos, en medio de una situación, en medio de una circunstancia. ¿Por qué nosotros tiramos a la borda a las personas? ¿Por qué no le tendemos la mano? ¿Por qué no le tendemos las cosas? Ah, no, porque es que estoy en la comodidad de mi casa. Es que tengo no sé cuántos años. Al Señor no le importan sus años. Porque vuelvo y le repito, Abraham tenía 75 años cuando el Señor le mandó a hacer la tarea. Y no son los años, es la disposición mía para servirle al Señor. Solamente ya cuando ellos vieron que no, ¿y qué hicieron? Botaron las cargas, botaron todo, pero guardaban la vida de Jonás. Hasta cuando ya se dieron cuenta que no, lo echaron al agua. ¿Y nosotros qué estamos haciendo, hermanos? Dios nos está mandando. Dios tiene un mensajero, tiene un mensaje, tiene una recompensa, sea de juicio o sea de bendición. Es lo que me enseña la Escritura, hermano. La Biblia es muy clara. Si usted no permite, si nosotros no dejamos que seamos luz, porque el Señor lo dice en su palabra. Leamos, ¿qué pasa cuando yo no obedezco a la voz del mensajero? La Biblia me dice, ¿qué va a pasar en mi vida, en mi casa, en todo mi ser, cuando yo no obedezco la voz de aquel que me trae el mensaje para adorar a Dios? Busquemos Oseas capítulo 2, del 8 al 10. La palabra dice así: ella no se da cuenta de que fui yo quien le dio todo lo que tiene, el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva, hasta le di plata y oro. Pero ella, ¿a quién se lo está dando? A los Baales. ¿Quiénes son los Baales? Las cosas de allá, el mundo, donde usted le pone la plata a los Baales, a todas esas cosas de allá. Dice, sin embargo, ahora le quitaré el grano maduro, el vino nuevo, que generosamente le di en cada cosecha. Le quitaré la ropa de lino y lana que le di para cubrir su desnudez. La desnudaré por completo en público a la vista de todos sus amantes. Nadie podrá librarla de sus manos. Eso es lo que me dice a mí el Señor. Estamos en desobediencia. El Señor dice que va a añadir. ¿Qué va a afectar? Mi economía. ¿Qué va a afectar? Lo que le preocupa al gentil, la plata, el vestido, los zapatos, la comida. Eso es lo que dice el Señor. Y dice el Señor, y no reconoce que yo se lo di. No reconocen, no es porque usted es por su linda cara, no reconocemos que es el Señor quien nos da diariamente. Pero ¿qué hacemos con lo que Dios nos da? Se lo entregamos a otro, se lo entregamos a los Baales, se lo entregamos allá a las malas conductas o a las cosas que no son del Señor. Porque en vez de honrar la casa del Señor, la dejamos allá en otro lado. Y aquí el Señor está diciendo, si yo no obedezco la voz de mi mensajero, aquel que me trae la palabra, aquel que me está diciendo, aquel que me está hablando, entonces aquí ya dice el Señor su palabra. Ahora, ¿qué sucede si yo obedezco a la voz del mensajero? Por eso, usted viene aquí a recibir la palabra, pero allá afuera es donde usted tiene que ponerla por obra. Allá afuera es donde nosotros crecemos, en el trato entre nosotros, en el caminar de nosotros, en el trabajo, en el barrio, en la casa, en todos los lados donde el Señor va a hacer. Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, versículo 19. Joel, capítulo 2, versículo 19. Dice así el Señor: si nosotros obedecemos lo que dice la Escritura, entonces mire lo que dice la palabra, Joel 2, 19. El Señor responderá: miren, les envío grano, vino nuevo, aceite de oliva, suficiente para satisfacer sus necesidades. Ya no serán objeto de burla
entre las naciones vecinas. Expulsaré a esos ejércitos que vienen del norte. ¿De quién me están hablando? De los asirios y de todos ellos. Dice, y los enviaré a la tierra árida y desolada. Miren lo que nos dice el Señor. El Señor está diciendo, ¿qué pasa si yo obedezco? ¿Qué bendición viene? Para todo, para mi casa, para mi bendición. ¿Y qué hace con mi enemigo, con mi opositor? Dice, será infructuoso en mi vida, será infructuoso en mi casa, será infructuoso. Es lo que me está diciendo a mí el Señor. Dios se llevó a Jacob y lo formó, lo instruyó. Pero es impresionante, vuelvo y le digo, Dios nos ha llamado a llevar un mensaje a los gentiles, es decir, aquel que no conoce del Señor. Dios nos ha mandado mire, si quiere vayamos a Isaías 60 y terminamos ahí. Isaías 60, versículo 3. 1 dice, levántate Jerusalén, que brille tu luz para todos los que la vean, pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Una oscuridad negra como la noche cubre todas las naciones de la tierra. ¿No estamos viviendo eso, hermano? Dice, pero la gloria del Señor se levanta y aparecerá sobre ti. Todas las naciones vendrán a tu luz. ¿A cuál luz? La de Jerusalén, la del Señor. Reyes poderosos vendrán para ver tu resplandor. Levanta los ojos, porque todo el mundo vuelve a casa. Mira, hermano, nos están dando la promesa que nos vamos para el Señor. Nos vamos con Él, pero ¿qué? Tengo que mirar la luz, tengo que obedecer, tengo que hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Dice, tus hijos llegan desde tierras lejanas, tus hijas pequeñas serán traídas en brazos, resplandecerán tus ojos, tu corazón se estremecerá de alegría, porque los mercaderes del mundo entero vendrán a ti, te traerán las riquezas de muchos países. ¿Qué me está diciendo a mí el Señor, hermano? ¿Qué es lo que se opone? Este pozo representa la hostilidad, representa el trabajo. Perdóneme, en Efesios 2, vámonos. ¿Qué fue lo que hizo el Señor entonces con esta hostilidad? ¿Qué fue lo que hizo el Señor con esta hostilidad cuando Él fue a la cruz? Efesios 2, 14 dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. O sea, ya no somos enemigos, ya no somos opositores del Señor. Dice, Él unió, mire lo que dice, a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de ¿qué? De hostilidad, de enemistad, de que nos separaba. Recuerde Génesis 3:15, habrá enemistad entre tú y tú, pero aquí el Señor ya quitó la hostilidad entre nosotros y el Señor, quitó el velo y ahora nosotros tenemos libertad. Dice, lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos un nuevo pueblo para Él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de la muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. O sea, la obra del Señor vino a derribar, vino a quitar la enemistad que el Señor colocó en Adán en Génesis 3:15 y 16. Esa enemistad, esa oposición, esa lucha, esa batalla, pero aquí nos corresponde nosotros por obedecer a su palabra. Ya está quitado, el velo está quitado, usted puede entrar, pero son mis decisiones. Ya el Señor quitó mi enemistad, o sea, ¿por qué yo sigo cometiendo delito? ¿Por qué yo sigo siendo un transgresor? ¿Por qué? Porque no amo al Señor.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer como Jonás. Nos vamos a ir a descender. Descendió porque el Señor lo iba a poner, era el profeta, llevaba su palabra. ¿Y sabe qué? Que después de todo el proceso que tuvo el Señor con Jonás, ¿qué hizo el Señor? Allá lo puso en la playa de Nínive. Usted me cumple. A mí usted no va a jugar conmigo. Por eso muchas personas dicen, pero ¿por qué me pasa eso? Revise su vida, revise si estás obedeciendo, revise si hiciste un compromiso con el Señor y ahora se está jugando con Él. ¿Y qué dijo el Señor? Mire, fue más obediente Nínive que el mismo Jonás. El Señor del cuero de la churumbela, de las narices, lo puso, usted me cumple. Pero los ninivitas, cuando Él empezó a pregonar, ese faraón o ese rey, ese Abimelech, ese persa o ese asirio que era el faraón, dijo, arrepiéntase, ayuno a todo el mundo. Y dice el Señor que Dios perdonó y lo salvó. O sea, tiene más actitud para buscar a Dios el gentil, el que usted le va a escuchar, que nosotros mismos, que somos la luz y que caminamos con el Señor. Eso es lo que me está diciendo a mí el Señor. Eso es lo que significa signa, la hostilidad, que representa el segundo, que es la obra del Señor, la obra de Cristo. Ese segundo pozo, que es la hostilidad, es la obra del Señor en el madero, que quitó la enemistad, que vino e hizo lo que dice la Escritura. Por eso es importante lo que me enseña la Escritura con respecto a los pozos. Es importante que usted lea la Escritura para que usted pueda entender. Yo dije, la hostilidad, ay, eso lo encuentro en tal... Si usted no tiene archivo en su cabeza, pues escriba. Vaya a la concordancia y va a encontrar todas las citas bíblicas donde usted encuentra esa palabra y léalos. Tómese el trabajo de leer para que sepa qué es lo que le está diciendo el Señor. Porque es impresionante, o sea, y era necesario que Él descendiera al Seol, porque dice que Él fue al profundo del mar, descendió al Seol, y así fue el Señor, dice la Escritura. Y luego fue levantado, porque eso es la palabra, cuando Él le dijo a los mercaderes, tomadme y echadme, le está diciendo, levanten, écheme para que yo me pueda levantar y pueda traer la salvación a los ninivitas. Pongámonos en pie, vamos a orar. Orémosle al Señor. Padre bendito de los cielos, hoy queremos decirte gracias, Señor, porque no hay argumentos para servirte, ni límite de edad, ni situaciones económicas, nada es un argumento para servirte, para caminar contigo, para llevar la palabra a los gentiles, Señor. Porque su palabra nos enseña, Señor. Este segundo pozo, Señor, que abrió Isaac, representa el quitar la hostilidad, la enemistad que tú habías colocado en el jardín del Edén. Y eso lo hizo su Hijo, Señor. Esa riña, ¿cuántas veces, Señor, vinieron a reñir con el Señor? ¿Cuántas veces le preguntaron, si eres el Hijo de Dios, dínoslo, haz milagros? Pero ellos no entendían porque su corazón estaba engrosado y porque sus ojos estaban vedados, Señor, por las tradiciones, por las falsas convicciones o por los argumentos de seguir. Tú nos has llamado a cada uno de nosotros a llevar un mensaje. Y el mensaje son las buenas nuevas, el mensaje de salvación. Y tú, Señor, llevarás el mensajero a ese sitio, a esa casa, a esa nación, a esa situación, para que se comparta la palabra, para que se le hable del mensaje de salvación. Ellos serán los que tomen la decisión, que si siguen en su pecado, vendrá el juicio como nos enseña su Escritura. Vendrá el juicio sobre mi casa, Señor. Vendrá la hambruna, vendrán enfermedades, vendrán atropellos, vendrá lo que tú sabes hacer. ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo su palabra, Señor. Estamos incumpliendo el mensaje de ir. Perdona, Señor, porque sí, estamos cómodos, Señor. Estamos cómodos en la casa,
estamos cómodos, creemos, Señor, que solamente con venir a la congregación y recibir la palabra, con eso tenemos. Y resulta, Señor, que este es el sitio donde reciben la palabra, donde reciben el mensaje, pero la instrucción, pero la enseñanza, pero el crecimiento es allá afuera. Y el Señor lo sacará, lo llevará, y si es necesario quitar aquello que te impide, Dios lo hará. No importa quién o qué sea, pero Dios no va a permitir que aquellos que han sido llamados, que quieren escuchar el mensaje, se queden por causa de nuestra negligencia, por causa de nuestra comodidad, Señor, porque somos cómodos, Señor, como dice la Escritura, bendito Señor, porque así como tú me enseñabas anoche, Señor, es la comodidad del creyente. Se están engordando a sí mismos y no están saliendo a compartir, a llevar, no están testificando, no están siendo lo que dice Juan, Señor, lo que dice Juan. Yo soy la luz del mundo y ustedes son luz para el mundo. Por eso ayúdanos, Señor, a ser luz para los gentiles, para los que están allá afuera, para los que están equivocados, Señor. Tú, Señor, elegiste a Jonás para ir a Nínive, una ciudad, Señor, la capital de Asiria, Señor. Una ciudad, Señor, perversa, malévola, de todo lo malo, Señor, era lo más perverso, dice la Escritura, que había en esos momentos sobre la tierra. Y allí, Señor, tú llevaste a Jonás, porque allí habían 120 personas que tú habías determinado que escucharían el mensaje y entrarían en la redención. ¿Cuánta gente está esperando que nosotros llevemos el mensaje? Pero nosotros estamos en la comodidad, imbuidos con el celular, Señor. Con ese celular, bendito Dios, que es la mayor distracción del creyente. Es el factor de división de los hogares. Ya no hay conversaciones, ya no hay compartir, no hay nada. Porque ahora más importante el celular, Señor. Perdona, Señor, si no estamos haciendo lo que tú nos has mandado a hacer. Y seguramente estamos dormidos, Señor, como estaba Jonás, Señor. Y tú, Señor, vinieron y lo despertaron. Así como vinieron y le dijeron al Señor, ¿qué tienes tú que duermes? ¿Por qué no miras que vamos a perecer? Son dos cosas iguales, Señor. Pero uno estaba en la obediencia y el otro estaba en desobediencia. Porque la desobediencia era la que iba a ser juzgada. La desobediencia era la que iba a ir a lo profundo de la mar para luego, Señor, tenerla en Jesús. Ese varón obediente, ese varón que se levantó y con su boca cayó el viento, el mar y las aguas, Señor. Y ellos se preguntaron, ¿quién es él? Que hasta los vientos y las aguas le obedecen. Igualmente, Señor, la pregunta que le hicieron a Jonás, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? Y él dijo, soy hebreo. Y ese quiere decir, soy el cruzado. Soy aquel que he sido llamado, porque dice que cuando escucharon la voz del hebreo, que él era hebreo, sintieron temor, porque conocían quiénes eran los hebreos, los que pasaban al lado, los hebreos, Señor, los que habían visto, Señor, los milagros y ese Dios poderoso que ellos acababan de ver. Cuando calmaron, cuando sintieron que el poder de Dios estaba ahí, Señor. Tal vez muchos de nosotros estamos dormidos. Tal vez muchos de nosotros estamos argumentando cosas para no salir. Tú llamaste a Abraham, tenía 75 años, Señor. Tú llamaste, Señor, a Jonás. Tú llamaste a muchos, Señor. Y tú, para ti no hay argumentos, para ti no hay nada, sino que es el anhelo y el servicio de ir a predicar y enseñar su palabra. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Hoy levanto mis manos, Señor. Oro por Medellín, oro por Elina, por su esposo. Ahora, Señor, oro por mi hija que ya se encuentra allí, Señor, preparada para su primer día de trabajo mañana, Señor.
Guárdala, cuídala, protéjala, Señor. Dale sabiduría, gracia y entendimiento en esa nueva labor, en esa gran empresa, Señor. Igualmente oro por mis hermanas en Bogotá, Señor, para que tú abras puertas, para que tú la bendigas, para que salgan también a predicar el Evangelio de la paz, el Evangelio de la luz, Señor. Gracias por ellas, gracias por lo que nos enseñan cada día a través de sus devocionales, Señor. Igualmente, Señor, oro por Piedecuesta, Señor. Oro para que también ellos salgan a predicar, que sirvan de testimonio, de luz, de lámpara para todos aquellos, Señor, que están en ese municipio, en ese lugar, Señor. Gracias por los que están aquí, Señor, por los que dispusieron su caminar, su vida, Señor, y vinieron hoy aquí a recibir el mensaje para salir a evangelizar, a predicar, Señor. Dejaron la comodidad de su casa, dejaron la comodidad, Señor, del sofá, de la cama o del sitio, Señor, y aquí están, Señor. Tú has llamado la atención, Señor, y que debemos dejar la comodidad y debemos dejar los argumentos que tenemos, Señor. Para ti no hay nada de argumento. Es el tiempo de buscar, es el tiempo de andar, es el tiempo de llevar el mensaje, Señor, para que sean salvos. Esos gentiles, Señor, que están esperando, Dios. Gracias, divino Salvador. Gracias, Dios. Sana, Señor, a los que están enfermos. Levanta al que está caído, Señor, para que pueda seguir y continuar. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Dios. Perdona nuestras propias oposiciones para no seguirte, para no bendecirte, para no estar delante de su presencia, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.